Un cordial saludo, amigos y amigas. Les doy la bienvenida a esta tercera semana del módulo de la elaboración del trabajo final que para nosotros se constituye en la monografía que estamos realizando. Vamos a revisar en esta tercera semana lo que se refiere al marco teórico. Vamos a concentrarnos en el marco teórico sobre su finalidad, sobre su estructura y sobre los requisitos que el mismo debe tener. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se construye un marco teórico? Básicamente se orienta el marco teórico para lograr el análisis y la interpretación de los resultados. Es decir, que aquellos datos que yo obtenga una vez que ya he realizado una investigación en base a una encuesta, a una entrevista, a una observación o a una revisión bibliográfica, yo podré interpretar estos datos que he obtenido gracias y a la luz del marco teórico. Entonces el marco teórico me va a permitir analizar e interpretar los resultados que obtení en mi investigación. Esta relación entre datos y marco teórico es directa, ¿no? Y la finalidad, repetimos, del marco teórico es el permitir la interpretación de los resultados que se obtengan. El marco teórico es el espacio donde las ideas se expresan, ensambladas por el vehículo de redacción, en un todo unitario en estructura, profundo en el contenido y original en el planteamiento y conclusión. Estas características son esenciales en un marco teórico, las desarrollaremos posteriormente. En muchos trabajos de investigación, sobre todo en aquellos que se refieren a trabajos de grado, como una tesis, el marco teórico también busca fundamentar la hipótesis. No es el caso nuestro, ya que una monografía es el desarrollo profundo de un tema. En cambio, una tesis busca básicamente una relación de variables. Nuestra monografía no presenta hipótesis porque no busca relacionar ninguna variable, sino, repito, busca realizar un profundo estudio sobre un tema. ¿Cuál es la estructura del marco teórico? También lo hemos visto en la semana pasada, donde decíamos que la estructura básicamente es deductiva, es decir, que se parten de conceptos más generales para llegar a conceptos más específicos. Proponíamos también y sugeríamos que un mapa conceptual permitía esta relación lógica y deductiva de los contenidos. Entonces, la estructura de un marco teórico es deductiva. Es el desarrollo de conceptos desde los más generales hasta los más específicos. ¿Cuáles son estas características esenciales que hablábamos hace un momento de un marco teórico? Una de ellas es la unidad. La unidad va a buscar la ligazón lógica de los elementos. Es decir, permitirá al lector entender cuál es el desarrollo lógico de los distintos contenidos plasmados en subtítulos que se presentan en mi marco teórico. Aquí en este ejemplo, nosotros leemos que un primer subtítulo se refiere a la educación en valores como eje de la enseñanza y el siguiente subtítulo es la definición de educación. Yo, como autor de esta investigación, debo permitir al lector entender por qué luego de un subtítulo como educación en valores como eje de la enseñanza, viene el subtítulo definición de educación. Lo puedo plasmar en un párrafo de introducción a definición de educación. Un párrafo de enlace, un párrafo que me permita indicar, repito, cuál es la relación entre el anterior subtítulo y el subtítulo que se presenta a continuación. Por ejemplo, aquí indica que sabemos que la educación presenta diversas definiciones, por ello es necesario realizar un pequeño bosquejo sobre el significado del término educación. De esta manera se entiende por qué voy a desarrollar a continuación la definición de educación. Aquí tenemos otro ejemplo. El subtítulo primero dice Estadios del desarrollo moral de Kohlberg. Este autor divide el desarrollo moral en 3 niveles, cada uno de estos niveles se encuentra subdividido en diferentes estadios. Para comprender los niveles del desarrollo moral es necesario comenzar a abordar el término estadio. De esta manera yo entiendo por qué a continuación desarrollaremos el concepto de estadio. Es decir, estoy permitiendo el vínculo lógico, la ligación lógica entre los subtítulos. También en la unidad yo debo ver y cuidar que cada parte se inicie desde lo general, concluyendo en lo particular. Aquí tenemos un esbozo de un desarrollo teórico y podemos observar que los subtítulos van desde lo general hasta lo particular. Se inicia en el concepto general de educación, continúa la educación permanente,
Dentro de ella se observa la educación virtual y dentro de la educación virtual se observa el diseño de entornos virtuales. Observamos de esta manera que se están desarrollando conceptos desde lo general, educación, hasta conceptos más concretos como el diseño de entornos virtuales. Una segunda característica que debemos tener presente en el desarrollo teórico es la demostración que hay que lograr. En la demostración nosotros debemos presentar de forma clara y precisa y evitar las contradicciones en la redacción. Por ejemplo, aquí el subtítulo indica formas de la educación permanente en Bolivia, pero curiosamente inicia la redacción indicando una primera distinción. Es decir, si el subtítulo se refería a formas, lo que yo debo desarrollar en la redacción son las formas. El siguiente párrafo de este ejemplo también nos indica cosas contradictorias porque dice, de esta manera podemos reconocer un tipo de educación. Estamos hablando de tipos, de distinciones o de formas. Entonces debemos estar atentos a desarrollar lo que se indica en el subtítulo. También debemos evitar juicios de valor que no hayan sido fundamentados, tanto a nivel teórico, conceptos o a nivel institucional. Debemos fundamentar cualquier juicio de valor que vayamos a realizar. Por ejemplo, el hecho de indicar que no existen los valores como realidades aparte de las cosas y del hombre es una afirmación y una postura teórica adoptada. Yo debo indicar cuál es mi fuente bibliográfica, de qué teoría, de qué texto estoy sacando esta afirmación. No puede ser una afirmación personal, ya que no carece, más bien que carece de una fundamentación teórica. Por ejemplo, dice que no son meramente objetivos ni meramente subjetivos, sino ambas cosas a la vez. El sujeto valora las cosas y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado. Esta concepción teórica, que es fuerte en este trabajo de investigación, está fundamentada en Agudelo, en el texto, en el libro del 2004. De esta manera yo debo evitar juicios de valores que no sean fundamentados. Por ejemplo, el hecho de indicar que nadie hace algo, que nadie sabe algo, que es totalmente deficiente, son juicios de valores que deben ser demostrados por mi persona. Entonces yo debo emplear el uso de citas bibliográficas, como estamos observando en el ejemplo, para sobre todo fundamentar conceptos que guardan estrecha relación con mi investigación, ¿no? Conceptos que guardan relación con mi objeto de investigación, que me permiten alcanzar mi objetivo de investigación. Estos conceptos tienen que estar fundamentados bibliográficamente. Entonces debo lograr esta característica del marco teórico esencial, que es la demostración. Una tercera característica es la profundidad que debo lograr en el desarrollo teórico, es decir, empleo de bibliografía suficiente, de libros, artículos, y estar atentos a que estos sean especializados. Conceptos los puedo encontrar en cualquier diccionario, pero estos conceptos no están dados por un estudio especializado, no son libros especializados que me están haciendo referencia o me están definiendo ciertos términos. Yo debo buscar justamente estos libros especializados con lo que sea, por ejemplo, ergonomía, con lo que sea salud, etc. ¿no? También debo lograr la presentación de elementos que expliquen u ofrezcan elementos para analizar el problema. Debo desarrollar tipologías, por ejemplo, si es necesario, para poder después analizar mis resultados, para poder alcanzar mis objetivos, ¿no? ¿Cuándo sé yo que el desarrollo tiene que ser profundo? Sobre todo con aquellos conceptos que guardan relación con mi objeto de investigación y que me permiten alcanzar mi objetivo. Esos conceptos deben ser lo más desarrollados posible. Por último, debo lograr el uso cabal de palabras propias de disciplina, evitando sinónimos o utilizar palabras indistintamente como si fueran sinónimos, cuando en realidad la disciplina me indica que no lo son. Por último, la característica esencial del desarrollo teórico es la originalidad, ¿no? Para ello debo utilizar citas textuales, debo emplear bibliografía, puedo hacer paráfrasis, es decir, tomar ideas de textos y desarrollarlas y redactarlas con mis propias palabras, indicando obviamente cuál es la fuente. Puedo emplear notas a pie para explicar ciertos conceptos, ¿no? Para indicar fuentes, etc. Y debo evitar obviamente también el collage y el plagio, ¿no? El emplear ideas y redacciones de otros autores y presentarlas como si fueran mías.
También hay algunas características formales del desarrollo teórico que aquí las tenemos y podemos observar. Una de ellas es lograr que las construcciones que estoy desarrollando, mi redacción, sigan las reglas gramaticales, es decir, que sean claras y que respetan estas reglas. También debo lograr que cada párrafo trate sobre un tema. En este ejemplo nosotros vemos que se inicia la redacción indicando las crisis de valores. 3 líneas después empieza a hablar sobre educación en valores y otras líneas más adelante propone la necesidad de un nuevo currículum. Es decir, se están hablando de temas distintos en pocas líneas. Cada párrafo debe referirse a un solo tema y ese tema debe ser agotado. Si yo necesito hablar, por ejemplo, en este caso de educación en valores, emplearé otro párrafo y además debo tener presente la lógica que estoy desarrollando en mi redacción, ¿no? Otra característica, que las citas todas que empleo en la redacción del marco teórico deben estar presentes en la bibliografía. Word me presentan varias herramientas como para evitar que esto no suceda, ¿no? Es decir, que yo tenga libros en mi escrito y que esos no estén en la bibliografía. Por último, la monografía debe seguir las reglas según las normas APA, que les estoy dejando un link y un texto para que ustedes puedan ver cómo se cita una monografía, cómo se cita un libro, cómo se cita un video. Solamente resaltar que ya no empleamos las notas a pie para indicar cuál es la fuente bibliográfica, sino que esta se incluye en la redacción inmediatamente después de la cita. Yo colocaré el apellido y el año del autor, que es fuente de mi bibliografía. Entonces, debemos estar atentos a seguir las normas APA, ¿no?, de esta Asociación Psicológica Americana, que ha presentado los mínimos, ¿no?, y ha permitido dar forma a los trabajos de investigación. De esta manera, les invito a estar atentos a la finalidad, a la estructura y a los requisitos mínimos de su desarrollo teórico. Y también les invito a redactarlo de la mejor manera posible, estoy seguro que lo harán, siempre orientándonos por el objetivo de la investigación. Es decir, el marco teórico busca alcanzar el objetivo de la investigación, me permitirá alcanzar el objetivo de la investigación. Los animo nuevamente a continuar con su trabajo, con su estudio y les deseo la mejor de la suerte.